y vi que tuviste posiciones bastante frontales contra quienes dicen, por ejemplo, que aquí se está quebrantando el orden constitucional. E incluso hay un abogado que dice que el Poder Ejecutivo está incurriendo en un error de interpretación y puntualmente dice error de planteamiento y está cometiendo arbitrariedades cuando hace esta ponderación de qué o cuál es el derecho que debe primar por sobre otros derechos. Y decía incluso esta persona que el derecho a la vida del que habla la Constitución Nacional no solamente se refiere a la vida amparada desde el punto de vista de la salud o de la biología, sino también de otras disciplinas como la psicología y otras ramas, porque la Constitución Nacional habla del concepto de vida digna. ¿Qué pensás al respecto de ese planteamiento, Francisco? Beto, vos dijiste una palabra clave que es ponderación. Existe un método para poder salvar la confrontación de dos derechos fundamentales, que se llama juicio de ponderación. Independientemente a ese método, ¿verdad?, doctrinario, también existe otra postura conocida en doctrina como el peso abstracto de los derechos fundamentales. El juicio de ponderación en sí establece y dice que en el plano ideal o abstracto, los derechos fundamentales no entran en confrontación, sino que son coherentes, están en armonía, producen una sinergia y se complementan. Pero que puede presentarse situaciones en concreto en donde necesariamente la persona o el juzgador que va a interpretar cuál de los derechos debe primar, necesariamente va a tener que hacer un balance, una ponderación. Y es muy interesante el ejemplo que da el profesor Mendonca al decir que cuando se presenta ese tipo de situaciones, vale mucho la alegoría que él da para poder entenderlo. Es como que se pone en la balanza dos derechos fundamentales. Y aquí es importante explicar lo siguiente. Cuando hablamos de derechos fundamentales nos estamos refiriendo a derechos consagrados en la Constitución Nacional o de la misma jerarquía. Eso no implica que en un caso concreto y conforme a las circunstancias no se opte por uno de esos derechos. Las circunstancias determinan o van a ser determinantes para que el juzgador justamente pueda optar por uno de los dos derechos. La circunstancia que hoy nos toca es la de pandemia, ¿verdad?, en donde tenemos altos niveles de contagio, tenemos un sistema de salud colapsado y también tenemos un número de muertos que va creciendo y vamos rompiendo récord en corto tiempo. Entonces, así a prima facie y rápido, las circunstancias ameritan que en este caso se opte justamente por el derecho a la vida y a la salud, ¿verdad? Porque sin la vida, ¿de qué sirven los otros derechos? Si bien cuando la Constitución Nacional se refiere al derecho a la vida, no se refiere únicamente al aspecto biológico, o sea, al hecho de que podamos tener funciones biológicas como el latido del corazón, el poder respirar, se refiere también a otras cosas. La piedra angular o el basamento de esas otras cosas, como el derecho a una vida digna, a un ambiente saludable, reposa justamente en la realidad de que somos seres biológicos y de que necesitamos justamente esa existencia biológica. Sin esa existencia biológica, los demás derechos no tienen sentido, ¿verdad? No sé si responden algo a tu pregunta. Si me permitís, también quiero hacer una aclaración. Por otro lado, también hay otras posturas. Creo que ya di el nombre, pero quiero en pocas palabras profundizar un poco, que es el peso en abstracto. Esta es la doctrina, así se llama, el peso en abstracto de los derechos fundamentales, que establece, o mejor dicho, defiende que se pueden establecer jerarquías de derechos, ¿verdad?, de manera abstracta, sin necesidad de la ocurrencia de un hecho concreto en especial. Y en especial cuando la vida está en juego, este derecho en abstracto, o sea, sin necesidad de un caudal fáctico, de un hecho que amerite la aplicación de la ley, ya prevalece sobre los demás derechos, ¿verdad? Y el otro es el que te acabé de explicar, que es justamente la doctrina del juicio de ponderación, ¿verdad? O sea, sí se puede
se puede establecer, dependiendo de las circunstancias, se puede establecer la prevalencia axiológica de los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Y también hay un dato interesante, Beto, que tenemos que tener en cuenta. El primer derecho consagrado es el derecho a la vida. Ahí la Constitución nos está dando un mensaje, ¿verdad? La Convención Nacional Constituyente nos está dando un mensaje y nos está diciendo que el bien jurídico más preciado es la vida, ¿verdad? Entonces, esto también se tiene que tener en cuenta al momento de analizar las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo.